Vamos a ver un problema de programación dinámica probabilística. Considere un sistema electrónico con 4 componentes, cada uno de los cuales debe trabajar para que el sistema funcione. La confiabilidad del sistema se puede mejorar si se instalan varias unidades paralelas en uno o más de los componentes. La siguiente tabla muestra la probabilidad de que los respectivos componentes, indicados como componente 1, 2, 3 y 4, funcionen si constan de 1, 2 o 3 unidades paralelas. La primera tabla, que es la probabilidad de funcionamiento, muestra la probabilidad del componente 1, 2, 3 y 4 cuando se instalan 1, 2 o 3 unidades paralelas. Noten que, por ejemplo, en el componente 3, si se instala una unidad paralela es 0.7. Si se instalan 2 unidades paralelas, la probabilidad se incrementa a 0.8. Y si se instalan 3 unidades paralelas, pues la probabilidad se incrementa a 0.9. A medida que instalemos más unidades paralelas, la probabilidad se incrementa. La probabilidad de que el sistema funcione es el producto de las probabilidades de que los componentes respectivos funcionen. En la siguiente tabla, en esta tabla de costo, se presenta el costo en cientos de dólares. Esto significa que 1 representa $100, 2 200, 3 300, 4 400 y 5 500 dólares. De instalar 1, 2 o 3 unidades paralelas en los componentes indicados como componente 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Aquí podemos ver que en el componente 2, por ejemplo, si se instala una unidad paralela, el costo es de 2. Si se instalan 2 unidades paralelas, el costo es 4. Si se instalan 3 unidades paralelas, el costo es de 5, es decir, de 500 dólares. A medida que instalemos más unidades paralelas, era de esperarse de que el costo también se va a incrementar. Dadas las limitaciones de presupuesto, se puede gastar un máximo de $1000. Use programación dinámica para determinar cuántas unidades paralelas debe instalar en cada uno de los 4 componentes para maximizar la probabilidad de que el sistema funcione. Entonces, función objetivo, maximización, la probabilidad. Entonces, vamos a limitar a hacer el diagrama de estados en función al presupuesto que se tiene. El presupuesto asignado es de $1000. Entonces, vamos a trabajar con ese presupuesto asignado de $1000 y la tabla de costos para determinar los estados. Tenemos entonces los estados X1, X2, X3 y X4 respectivamente, ¿no? ¿Qué es X1? X1 es el presupuesto que se necesita para adquirir los componentes 1, 2, 3 y 4. X2 es el presupuesto que se necesita para adquirir el componente 2, 3 y 4. X3 es el presupuesto que se necesita para adquirir el componente 3 y 4. Y finalmente, pues X4 es el presupuesto que se necesita para adquirir el componente 4. Inicialmente tenemos $1000, lo vamos a representar por 10 porque todo está representado en cientos de dólares. Tenemos un presupuesto de 10, presupuesto disponible. Vayamos al componente 1. Si adquirimos el componente 1, los precios son de $100, de $200 y de $300. ¿Cuánto quedaría para X2? Una resta, 10 menos 1, 9, 10 menos 2, 8, 10 menos 3, 7. Entonces puede ser posible de que tenga $900, $800 o $700 para adquirir los siguientes componentes, que sería, si estamos en X2, es el presupuesto disponible para adquirir el componente 2, 3 y 4. Entonces, como tenemos estas posibilidades, vamos a copiar. X2 puede ser 9, puede ser 8 o puede ser 7. Entonces, con ese presupuesto se puede adquirir el costo del componente 2. El componente 2 vale 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. 200, 400 y $500. 2, 4 y 5. La diferencia, 7, 5 y 4, ¿no? Y esto se va a repetir pues para cada presupuesto posible, ¿correcto? Entonces, diferencia 6, 4, 3. Diferencia aquí 5, 3 y 2. Entonces, en X3 voy a tener un presupuesto de 7, 6, 5, 4, 3 hasta 2. ¿No? Desde 200 hasta $700 para adquirir, ¿qué cosa? Los componentes 3 y 4. Vamos a copiar esta parte. Y las posibilidades de X3, que era desde 7 hasta 2.
Puede ser 700, 600, 500, 400, 300 o 200 dólares. Con ese presupuesto voy a comprar el componente 3 y 4, pero por el momento compramos el componente 3, que sería 100, 300 y 400. 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. Esto se va a repetir para cada presupuesto posible, ¿no? Por eso se llaman estados, son las posibilidades. Para X4 vamos a tener pues 7 menos 1, 6, 4, 3, 5, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 1, 0, 2, 0, no aplica. Ahí no aplica porque si yo tengo 300 dólares no puedo comprar un componente que valga pues 400 dólares, ¿sí? Igual 2 con 1 si aplica, 2 con 3 no aplica, no puedo comprar con 200 dólares un componente que vale 300 dólares y tampoco un componente que vale 400 dólares, simplemente no aplica. Vean que en X4 tenemos 6, 5, 4, 3, 2 y 1 y 0, o sea desde 6 hasta 0. Es el presupuesto disponible que podría tener para adquirir el componente 4. Componente 4, ¿correcto? Entonces era de 6 a 0. Puede ser 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 0. El componente 4, ¿cuánto vale? El componente 4 pues puede valer 2, 3 o 4. 200, 300 o 400 dólares. 2, 3, 4. Tenemos 2, 3 y 4. Y esto se va a repetir para cada uno de ellos. Bien, entonces una vez que compro el componente 4 me va a quedar 400, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 0. 1, 0, no aplica porque tengo 300 dólares y no puedo comprar algo que vale 400 dólares. 0, no aplica, no aplica. Aquí. No aplica, no aplica, no aplica porque tengo 100 dólares. No puedo comprar de 200, ni de 300, ni de 400 dólares. Y si no tengo presupuesto no voy a comprar nada. Entonces vemos que hay algunos estados que no van a aplicar. Vamos a depurar estados. X1 es el presupuesto que se tiene para adquirir los componentes 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Es X1. X2 es el presupuesto que se requiere para adquirir los componentes 2, 3 y 4. X3 es el presupuesto que se requiere para adquirir los componentes 3 y 4. Y finalmente, X4 es el presupuesto que se requiere para adquirir el componente 4. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que se necesita para adquirir los componentes? En X1, lo mínimo que debería tener es ¿cuánto? Para X1. Entonces me fijo en los menores costos. Costo de 1, componente 1, costo de 2, componente 2, costo de 1, componente 3 y costo de 2 en componente 4. En total tenemos 2 más 1 más 2 más 1, 6. Es decir, aquí debería tener 600 dólares como mínimo para adquirir los 4 componentes. Como mínimo, X2 igual X2. X2 como mínimo debería tener ¿cuánto? Para adquirir X2 es el presupuesto que se requiere para adquirir los componentes 2, 3 y 4. Entonces necesito un presupuesto de 2 más 1 más 2, es decir, de 500 dólares. Como mínimo. Ahora, para X3 es el presupuesto que se necesita, o sea, el presupuesto disponible que se necesita para adquirir el componente 3 y 4. Es decir, necesito 100 más 200, 300 dólares. Entonces X3 va a ser como mínimo necesitamos 300 dólares.
Y finalmente x4 es el presupuesto que se necesita para comprar el componente 4, que sería 2, lo mínimo, 2. Entonces ahí se necesita $200 para x4. Entonces ya hemos identificado cuáles son los valores mínimos que podría tomar x1, x2, x3 y x4. O sea, 600, 500, 300 y $200. En función a esto vamos a validar. Decíamos que x1 necesita un presupuesto de 1 más 2 más 1 más 2, es decir, de $600. Y $1000 está sobre los $600, es válido. Para x2 decíamos que necesitamos como mínimo comprar 2 más 1 más 2, $500 hacia arriba. Entonces 789 es superior a $500. x3 necesitamos $100 más 200, $300 hacia arriba. Lo mínimo es 3, entonces a partir de 3 hacia arriba es el presupuesto válido. 2 ya no se puede, ¿correcto? Porque necesito $300 para comprar los componentes 3 y 4 como mínimo. Y x4 pues necesito un presupuesto mínimo de 200. Entonces de 2 para arriba es el presupuesto válido. No se puede considerar ni $100 ni $0, porque ni con 100 ni con 0 puedo adquirir ningún componente. ¿Correcto? Entonces ya hemos identificado los estados válidos. Ahora, ¿cuál es la relación entre los estados? Aquí podríamos decir pues de que x2, el estado x2 por ejemplo es igual al estado x1, menos el costo del componente 1, ¿correcto? Entonces para cada estado va a ser lo mismo. Podríamos generalizar de que un xi más 1 es igual a xi menos c de i, ¿sí? De manera general podríamos decir que xi más 1 es igual a x de i menos el costo de ese componente, ¿no? ¿Correcto? Esa sería la relación entre xi más 1 con xi para enunciar la función de recursividad. Entonces vamos a enunciar la función de recursividad utilizando estas tablas, ¿no? La del costo. El problema indicaba que decíamos maximizar la probabilidad de que el sistema funcione. Entonces, función objetivo, maximizar la probabilidad. Vamos a llamar f de j, x de j, la probabilidad hasta la etapa E. Sí, es la probabilidad acumulada hasta la etapa j en este caso. ¿Por qué estamos identificando como j y no con i? Porque aquí tenemos unidades paralelas y tenemos componentes. Y para no tener complicaciones en los índices, normalmente estamos acostumbrados a determinar con la variable i, ¿no? Las filas y con j las columnas. Y como son 4 componentes, entonces j va a variar desde 1 hasta 4. Etapa j. ¿Cuántas etapas son? 4 etapas, uno por cada componente. Entonces aquí, número de etapas es igual al número de componentes. Número de etapas es igual al número de componentes, que sería 4. Entonces j vale de 1 hasta 4. ¿Sí? Entonces f de j, x de j es la probabilidad de hasta la etapa j. ¿Correcto? Calculada hasta la etapa j. ¿Qué es xj? Xj es el presupuesto disponible para adquirir el componente j. Listo. Hasta el componente j. Es el presupuesto disponible para adquirir el componente j. ¿Correcto? Entonces, la función de recursividad va a tener esta forma. F de j, x de j igual a una probabilidad multiplicada por fj más 1 de j más 1. De xj más 1. Listo. De esta forma es la función de recursividad de manera general. ¿Sí? La probabilidad por la probabilidad de la siguiente etapa. ¿Sí? Esa va a ser la probabilidad acumulada. El producto de probabilidades, ¿no?
porque el problema también indica, dice, la probabilidad de que el sistema funcione es el producto de las probabilidades de los componentes respectivos. Entonces tengo que estar multiplicando las probabilidades. Vamos a multiplicar esas probabilidades y vamos a escoger cuál es la mejor. Ahora, ¿cuál es la relación entre xj más 1 con xj? Ya se había determinado anteriormente que xj más 1 era igual a xj menos el costo del componente j, ¿correcto? Esa era el enunciado, ¿no? El estado presente xi, y este es xi más 1. Xi más 1 es igual a xi menos el costo. Listo, esa es la relación. El estado siguiente es el estado. Si lo estamos denominando con j, no hay problema, ¿no? Puede ser i, puede ser j. Entonces, aquí es j, pues estamos trabajando con j porque son 4 componentes. Pero si nosotros enunciamos de esta forma el costo del componente j, ¿sí? Si enunciamos de esta forma, vamos a ver, por ejemplo, si j vale 3, ¿qué tendríamos? J vale 3, entonces el costo ¿a cuál se referiría? ¿A 1, a 3 o a 4? Entonces se genera una ambigüedad, ¿no? Puede ser 1, 3 o 4, no está bien definido. Hay que enlazar ¿con qué? Con las unidades paralelas, ¿no? Es decir, si me refiero a 1, yo diré pues es el costo de j de 3 cuando las unidades paralelas es 1. O costo de j es 3 cuando las unidades paralelas es 2. O costo es 4 cuando las unidades paralelas son 3. Entonces vamos a enlazar con las unidades paralelas para poder enunciar bien. Unidades paralelas de i, ¿no? Porque está en las filas up de i. Listo, entonces ahora sí, ya queda enlazado, ¿sí? Ya queda enlazado el costo asociado a la unidad paralela, donde i varía pues desde 1 hasta 3, porque son 3 filas, y j varía desde 1 hasta 4 columnas. Muy bien, entonces ahora nos falta definir la probabilidad. Esa probabilidad va a ser de esta tabla, ¿sí? La probabilidad. Aquí tenemos probabilidad del componente 1, 2, 3 o 4. Entonces yo podría decir, esta es la probabilidad del componente 2. Entonces le pongo P sub 2. Pero va a depender de las unidades paralelas. Entonces diríamos de las unidades paralelas, ¿de qué? De 1. Muy bien. Entonces, de manera general va a ser P sub J para cada componente. ¿De qué? De la unidad paralela I. Porque son I filas. Listo. Cuando J vale 2 me refiero a esto, al componente 2. Y cuando I vale 1 me refiero a 0.6. Entonces hace un match, ¿no? Entonces tenemos la probabilidad enunciada. Entonces decíamos que era P sub J, unidades paralelas I, ¿sí? Esta es la probabilidad de que el componente J funcione si se instala, ¿no? Si se instala y unidades paralelas. Listo. Probabilidad de que el componente J funcione si se instala y unidades paralelas. Listo. Entonces ahora sí, esto ya va a quedar definido de esta forma. Entonces P va a ser SP de J, la probabilidad, correcto, multiplicado por FJ más 1 de XJ más 1. J más 1 era XJ menos el costo. Listo. Entonces ya queda enunciado la función de recursividad. Tenemos la función de recursividad enunciada. Listo. Esta sería nuestra función de recursividad, ¿no? F de J, X de J es la probabilidad acumulada hasta la etapa J. Es un problema de maximización. Aquí faltaría poner maximización, ¿no? Maximizar
Vamos a incrementar la probabilidad. Maximizar. Listo. Un f de j, x de j, que es la probabilidad. Maximizar p de j de las unidades paralelas y f de j más 1 es la probabilidad de la siguiente etapa. De x de j del estado actual menos el costo del componente j asociado a la unidad paralela y. Listo, esta sería la función de recursividad. Entonces esto es lo que vamos a tabular. Copiar. Vamos a pegar aquí. Y aquí pegamos y esta sería la función de recursividad a utilizar. ¿Cuántas etapas? Son 4 etapas. Muy bien, entonces vayamos por la cuarta etapa. Los estados disponibles son 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? X4 vale 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí ya está 2, 3, 4, 5 y 6. X4. La fórmula indica P de J, o sea, la probabilidad de 4, del componente 4, UPI, y varía desde 1 hasta 3. Es las unidades paralelas por f de j más 1. Si j vale 4, entonces j más 1 sería 5. De x de j, x de 4 menos c de j, j vale 4, de up de i, up. Y vale desde 1 hasta 2, 3. Entonces se pueden conectar 3 unidades paralelas. Correcto. Aquí está, 3 unidades paralelas. Vamos a necesitar estas dos tablas. Control C. Y aquí. Bien. Entonces vamos a necesitar esto. Aquí está los costos. El costo de componente 4. Muy bien, ahí está el componente 4. El costo del componente 4 es 2, 3 y 4. ¿Sí? 2, 3 y 4. Ahí está. 2, 3 y 4. ¿Qué vamos a calcular? El f de 4, x de 4. ¿Qué es lo que pide el problema? El problema pide calcular el número de unidades paralelas. Entonces tenemos que calcular las unidades paralelas máximas, que puede ser 1, 2 o 3 unidades paralelas. ¿Correcto? Ahora tenemos que enfocarnos en F5, X5. X5, entonces, como tenemos hasta X4, ¿cuál es el F de 5, X de 5? ¿Sí? Donde F de 5, X de 5, X de 5 va a ser igual. Como es probabilidad acumulada, voy a estar multiplicando probabilidades. Multiplico una probabilidad por la siguiente probabilidad, la siguiente etapa y así. Va a ser un producto de las probabilidades. Entonces la última etapa, la probabilidad va a ser 1. Va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Porque si yo multiplico varias probabilidades, 0.5 por 0.6 por 0.8, ¿no? Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y digamos por 0.2 en la cuarta etapa. Y en la quinta etapa multiplicaría por 0. Esto haría que todo el producto sería siempre 0. Entonces se asume de que la última etapa, la probabilidad es 1. Entonces ahí sí tendríamos la probabilidad de las 4 etapas, ¿sí? Como resultado, porque ese es el objetivo del problema, de maximizar esas probabilidades. ¿Correcto? Entonces por ese motivo f de 5, x de 5 es igual a 1 en la última etapa. Y en las siguientes ya va a estar iterando. ¿Correcto? Entonces la última es la condición inicial. Condición inicial sería f de 5 de x de 5 es igual a 1, porque es probabilidad. Entonces, la parte que está de azul es 1. Muy bien. 1 multiplicado por la probabilidad va a ser la probabilidad de 4, ¿no? La probabilidad del componente 4, ¿cuánto es? Aquí está. La probabilidad del componente 4. Cuando se conecta una unidad paralela es 0.5. Entonces aquí sería 0.5. Cuando se conecta dos unidades paralelas, 0.7. Aquí sería 0.7. Y cuando se conectan 3 unidades paralelas sería 0.9. Listo. Multiplicado por 1 en todos los casos, ¿no? 0.5 por 1. Todo esto es 1 en la etapa 4. Todo esto es 1, ¿no? Porque f de 5 de x de 5 es 1.
Entonces aquí 2 con 1, si yo tengo 200 con 1 aplica, si tengo 200 con 200 aplica, pero 200 con 300 ya no aplicaría. ¿Por qué no aplica? Porque yo tengo $200 disponibles. No, aquí tengo $200 disponibles, el costo, este es el costo, ¿sí? $200 disponibles, 200 aplica. Tengo $200 disponibles, el costo vale 3, no aplica, ahí no aplicaría. ¿Correcto? No aplica. Si tengo $200 disponibles, el costo vale $400, entonces no aplica tampoco. Ahí. ¿Dónde más no aplica? Tengo 300 hasta aquí. Aquí no aplicaría porque el componente vale $400. Entonces no aplica. Y en todos los demás aplica, ¿no? Tengo $200, el componente vale 200, me voy a quedar con 0. Normal, ¿no? Entonces esa probabilidad es 0.5, decíamos, ¿no? 0.5 es para toda esta columna, porque tenemos una unidad paralela. Ahí está. Cuando tenemos dos unidades paralelas, decíamos que la probabilidad es 0.7. 0.7 arrastramos, ¿no? Porque va a aplicar para todos, 0.7 por 1. Y finalmente es 0.9. 0.9 ahí. Perfecto. Entonces ahora sí escogemos el mayor porque se trata de maximizar. 0.5, el mayor 0.7, el mayor 0.9 en este caso. ¿Para qué unidad paralela? Unidad paralela, ¿cuántas unidades paralelas? Una unidad paralela, ¿sí? Aquí dos unidades paralelas, aquí el mayor es para 3 unidades paralelas. Listo. Ahora vamos a la etapa 3. Esto vamos a seguir utilizando en todo momento. En la etapa 3, J ya vale 3. J ya vale 3, entonces reemplazamos por J 3. Los estados de 3, ahí está, estado de 3 es desde 7 hasta 3. 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. P de 3, la probabilidad del componente 3 ahora. Ya tenemos que ver la probabilidad del componente 3. ¿Correcto? El costo del componente 3. Del componente 3 puede ser 1, 3 o 4. Ahí está. 1, 3 o 4. Es el costo. Muy bien. La probabilidad. Esta probabilidad, cuando tenemos una unidad paralela, tenemos dos unidades paralelas o 3 unidades paralelas. Esa probabilidad de ese componente 3 está aquí, ¿sí? Cuando tengo una unidad paralela es 0.7. Esto significa que va a ser 0.7 para toda esta columna. Para dos unidades paralelas es 0.8. 0.8 para todas estas columnas y 0.9 para todas estas columnas. Digo, para toda esta columna. Listo, entonces vamos a copiar 0.7, 0.8 y 0.9. 0.7 para toda esta columna, ¿no? Este sería solamente esta parte de rojo, ¿eh? Nada más. Nos falta evaluar esto que va a venir de la anterior tabla, ¿sí? El siguiente era 0.8 para toda esta tabla, o digo, para toda esa columna. 0.9 para toda esta columna. Bien, ahora nos falta calcular lo de rojo. Tenemos que, digo lo de azul, tenemos que aplicar la fórmula x3, 3 menos c de 3, ahí está. 3 menos 1, 2, ¿sí? 2. ¿Y cuál es esa probabilidad de 2? Arriba está. De 2 es 0.5. Entonces será 0.7 por 0.5. ¿Correcto? Ya la siguiente columna. 4 menos 1. 4 menos 1 es 3. ¿Sí? 4 menos 1 es 3. Y de 3, aquí está, es 0.7. Entonces va a ser 0.7 por 0.7. El siguiente. 5 menos 1, 4. De 4 es 0.9. Por 0.9. El siguiente 6 menos 1, 5. De 5 es 0.9 también. 0.9. 7 menos 1 es 6. Y de 6 es 0.9. Ahí está, 0.9.
Bien. Siguiente. 3 menos 3. 3 menos 3. 0. Aquí no hay 0. Entonces, aquí simplemente no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque si yo tenía $300 y el componente 3 vale $300, me quedo con $0 para comprar el siguiente componente, que sería el componente 4. Simplemente no aplica, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí no aplicaba por esto. Si yo tengo 0 en esta etapa, no puedo comprar ningún componente, por eso no debería ser 0, ¿sí? Ni con 1. Con 1 tampoco aplica, porque no voy a comprar un componente que vale 2, 3 o 4 en la siguiente etapa. Entonces, por eso que ya no aparece en la anterior tabla. Aquí 4 menos 3, 1. Y aquí no aparece 1, porque para la siguiente etapa, para el componente 4, necesito un costo de 2. Por eso con $100 no podría yo adquirir, ¿no?, algo que vale 200, 300 o $400. Entonces, en ese caso tampoco aplica. Tampoco aplica. No aplica ni para 0 ni para 1, ¿no? A ver, ¿dónde más es 0? 3 con 4. O sea, tengo $300 y algo de $400 simplemente no puedo comprar, ¿no? Tengo $400 no me puedo quedar con 0, porque para la siguiente etapa era mínimo $200. 5 menos 4 tampoco hay. No puedo tener $100, ¿correcto? Entonces aquí sí puedo tener $200, porque en la siguiente etapa hay un componente con una unidad paralela que vale $200. Entonces sí se puede comprar. Aquí entonces sería 5 menos 3, 2. Ahí está 2, su probabilidad es 0.5. Por 0.5. El siguiente, 6 menos 3, 3. 0.7. Por 0.7. El siguiente, 7 menos 3, 4. De 4 es 0.9. Por 0.9. Uy. Aquí era. Por 0.9. Y aquí va a ser 6 menos 4, 2. De 2 es 0.5 por 0.5. Y 7 menos 4, 3. De 3 es 0.7 por 0.7. Bien. Entonces esto lo que vamos a hacer es hacer un copy y realizar pues la operación. ¿Correcto? Voy a copiar esto, porque ahí está, lo dejo como indicado. Y esto voy a obtener, ¿no? Con igual ya obtengo el producto. Si esto arrastra, a ver, las copia, ¿no? Entonces esto debería ser igual, ¿no? Igual, cada uno igual. Estoy calculando el producto 0.7 por 0.9, 0.63, igual aquí, ¿no? 0.8 por 0.5, 0.8 por 0.7, 0.8 por 0.9, 0.9 por 0.5 y 0.9 por 0.7. Listo. Aquí lo estoy dejando indicado por si es que, pues, para depurarnos, para hacer una revisión luego, si es que me he equivocado en algo. Vamos aquí. El mayor es 0.35. El mayor es 0.49, el mayor es 0.63, el mayor es 0.63, el mayor es 0.72. Aquí, ¿cuántas unidades paralelas? Una unidad paralela, una unidad paralela, aquí también es una unidad paralela y aquí es 2 unidades paralelas. Listo. Ahora, etapa 2. La etapa 2, los estados válidos son 7, 8 y 9. Muy bien. Y los que no son válidos son 2, ¿no? 7, 8, 9. Entonces, etapa 2 tenemos 7, 8, 9. Los costos de la etapa 2. Los costos es 2, 4 y 5. Ahí está. 2, 4 y 5. Muy bien. Las probabilidades. La probabilidad de 2, cuando tenemos una unidad paralela, 2 unidades paralelas o 3 unidades paralelas. Entonces, esas probabilidades son 0,6, 0,7 y 0,8. 0,6, 0,7 y 0,8. Esto significa que 0,6 va a estar en toda esta columna
Aquí 0.7 también en toda esta columna y 0.8 en esta columna. Muy bien. Ahora vamos a calcular x2 menos c2. 7 menos 2, 5. De 5 es, aquí está 0.63, ¿sí? De 5 está aquí 0.63. Entonces sería, vamos a utilizar esto, ¿no? Por 0.63. Muy bien. Siguiente, 8 menos 2, 6. De 6 es 0.63 también. Por 0.63. Y 9 menos 2, 7. De 7 es 0.72. Por 0.72. Listo. Aquí, 7 menos 4, 3. De 3 es 0.35. ¿No? Ahí está. Por 0.35. 8 menos 4, 4. De 4. Aquí está, 0.49 por 0.49 y 9 menos 4, 5. De 5 es 0.63. Ahí está, 0.63 por 0.63. 7 menos 5, 2. Aquí no hay 2 porque no aplica. Yo no puedo ir con un presupuesto de 200, era el mínimo 300, ¿sí? Entonces no aplica ahí. No aplica. Aquí 8 menos 5, 3. ¿No? Aquí está 3, 0.35 por 0.35, 9 menos 5, 4, de 4 es 0.49 por 0.49. Listo. Hacemos la misma operación anterior, copiamos todo esto, ¿no? Es el que está indicado y obtenemos pues el producto. Igual. Esto aplica para cada celda. Igual. Ponemos igual. También para aquí. Igual. Perfecto. Entonces el máximo es 0.378, el máximo es 0.378 también y el máximo es 0.441. Bien, este es con una unidad paralela y aquí es con dos unidades paralelas. Perfecto. Y finalmente el 1. El estado 1 es 10, ¿no? Inicialmente tenemos un presupuesto de 10. Listo. De 10. 10. Los costos de 1, aquí está. Del componente 1 es 1, 2 y 3. Ahí está. 1, 2 y 3. Las probabilidades 0,5, 0,6, 0,8. Esto significa que aquí va a ser 0.5, 0.6 y 0.8. Los resultados de la resta, 10 menos 1, 9. De 9, el anterior es 0.441. Por 0.441. Bien. El siguiente sería 10 menos 2, 8. De 8 es 0.378. Por 0.378. Y también de 10 menos 3, 7. De 7 es 0.378 por 0.378. ¿Listo? Entonces esto ya no me va a servir. Lo que vamos a hacer es copiar. Copiamos y calculamos los productos. Igual, muy bien. Entonces, ¿cuál es el mayor? 0.3024. El acumulado. ¿Cuántas unidades paralelas? 3. Listo. Esta es la probabilidad máxima que se podría tener. 0.3024. Entonces, para asignar, dice, en la etapa 1, para el componente 1 le voy a asignar 3 unidades paralelas. ¿Sí? Componente 1, 3 unidades paralelas. Unidades paralelas 3. Esa va a ser nuestra tabla.
¿correcto? Entonces tenemos ahí que calcular las unidades paralelas, ¿no? Para el componente 1, 3 unidades paralelas. Aquí está. Con 3 unidades paralelas el componente 1, pues ¿cuánto es el costo? Con 3 unidades paralelas el costo es de 300, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda 700. Me queda 700 de presupuesto. 700 de presupuesto para X2. Con 700 de presupuesto, vean, con 700 de presupuesto estoy adquiriendo una unidad paralela. Adquirimos una unidad paralela. Entonces aquí para el componente 2, pero en este caso el componente 2, tenemos una unidad paralela, ¿no? Ya, con una unidad paralela en el componente 2 vale 200. O sea, tenía 700 menos 200, queda 500. 500 para el componente 3 y 4. 500, aquí está 500. Con 500 yo puedo adquirir una unidad paralela. Componente 4. Componente 4. Componente 3, ¿no? Componente 3 también una unidad paralela con 500. ¿Y cuánto cuesta una unidad paralela? En el componente 3 vale 100. Entonces tenía 500 menos 100, 400. Me queda 400 para el componente 4. 400. Y con 400 para el componente 4, aquí está con 400, puedo adquirir, porque es en la etapa 4, ¿no? 400, con 400 adquiero 3 unidades paralelas. 3 unidades paralelas. El componente 4, 3 unidades paralelas. ¿Y 3 unidades paralelas cuánto vale? Vale 400. O sea, tenía 400, compro 3 unidades paralelas 400, por lo tanto, ya tendría 0, ¿no? O sea, nos quedamos con 0. Entonces, la respuesta sería que la probabilidad máxima de funcionamiento es 0.3024 y las unidades paralelas para el componente 1 es 3, para el componente 2 es 1, para el componente 3 es 1 y para el componente 4 es 3. Eso sería todo.